El día de hoy vamos a hablar de las herramientas fiscales y su uso en la gestión económica. Las herramientas fiscales son en esencia las herramientas que se utilizan para establecer la economía. Pueden operar como elementos que reactiven la economía o que la contraigan. Estas herramientas son el gasto público, los ingresos públicos, el balance fiscal y el servicio de la deuda. En primer lugar, vamos a hablar del gasto público. El gasto público corresponde al conjunto de funciones y obligaciones asumidas por el Estado con sus ciudadanos. Estas obligaciones se denominan derechos y estos derechos están clasificados en 6 tipos, que son los individuales, colectivos, civiles, políticos, sociales y sexuales. De igual manera, es importante recordar que el gasto público se divide en 2 grandes bloques, que son los gastos de funcionamiento y los gastos de inversión. Los gastos de funcionamiento son las apropiaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operativas de las entidades territoriales y se clasifican en gastos de personal y gastos generales. Los gastos de inversión son los gastos en que incurre la entidad territorial para el desarrollo económico, social y cultural de su territorio. Es decir, son gastos productivos que generan riquezas y que contribuyen a mejorar el índice de calidad de vida de los ciudadanos, así como los destinados a la satisfacción de sus necesidades básicas insatisfechas, incremento de la competitividad y desarrollo e inversión social de conformidad con las normas vigentes y en cumplimiento de las 57 prioridades definidas por los gobiernos en los diferentes programas de gobierno y sus respectivos planes de desarrollo. El presupuesto de inversión igualmente está constituido por una inversión directa que adelantan las entidades y unas transferencias por inversión que destinan los entes territoriales para que otras entidades las ejecuten, especialmente del orden descentralizado. Los ingresos públicos. Los ingresos son todos los recursos que logra generar el Estado para responder a las necesidades como Estado, a las de la sociedad, las de sus instituciones y las de las entidades territoriales. Representan el potencial para materializar su acción a través de planes, programas, proyectos y políticas sociales, ambientales o económicas. Su objetivo esencial es financiar los gastos públicos. Los ingresos públicos. Los ingresos públicos se clasifican en ingresos corrientes e ingresos de capital. Dentro de los ingresos corrientes tenemos los ingresos tributarios, que corresponden a los impuestos directos y a los impuestos indirectos. Los no tributarios corresponden a las contribuciones, multas y sanciones y las transferencias. Dentro de los ingresos de capital tenemos el endeudamiento interno y externo, los rendimientos financieros y los recursos del balance. El balance fiscal. El balance fiscal es la herramienta que mide la relación entre ingresos y gastos del gobierno y se expresa con la ecuación ingresos menos gastos. Sus indicadores complementarios con el balance corriente que mide la relación entre ingresos corrientes y gastos corrientes de un gobierno y el balance primario que expresa la relación entre los ingresos corrientes menos los gastos corrientes y el servicio de la deuda. Las situaciones de desbalance son el déficit y el superávit fiscal. El déficit implica que una parte de los gastos no se financian con los ingresos propios del gobierno y se deben recurrir al mercado para financiar estos faltantes, mientras que con el superávit los ingresos superan los gastos y tenemos mejor economía. El balance fiscal. El balance fiscal es la herramienta que mide la relación entre ingresos y gastos del gobierno. El servicio de la deuda. La deuda pública es el resultado de las actividades de financiamiento del sector público cuando su nivel de ingresos es insuficiente para satisfacer el gasto y tiene que recurrir al sector financiero. Estas se clasifican en deuda interna, que es la que se toma con agentes nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional y usualmente se denominan en pesos colombianos. La deuda externa es la que se forma con agentes externos o nacionales pero por fuera del territorio y que se denominan divisas. En conclusión, las herramientas fiscales son los instrumentos en los que se apoyan las finanzas públicas para lograr la correcta gestión y administración de los recursos. Por eso su uso es indispensable en la política fiscal para generar los impactos positivos en la economía de un país.